俺の意志はかぐやだ。 Oh, Dios mío, Zetsu, no sé qué cojones hablar de ti en este vídeo. Como sabréis, he analizado absolutamente todos los Akatsuki, inclusive algunos tan complejos que tuve que tirarme a tu abuela para compensarlo. No tiene nada que ver, pero quería que lo supieras, lo siento, hijo mío. O bueno, nieto mío. Pero es que con este tipo no sé ni cómo presentarlo. No sé, os aviso que este vídeo será bastante extraño y bastante raro, pero no por ello será menos interesante, ¿eh? Así que bueno, no sé, preparaos porque hoy analizaremos a este estropajo. Su historia, o bueno, no toda su historia porque literalmente es el manga, su ideología y todas esas cosas complicadas. Así que sed todos bienvenidos a mi análisis al Akatsuki más raro, al tipo mitad chocolate, mitad nata y al aloe vera más temido del mundo ninja, conocido como Zetsu. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo con Zetsu? Porque como ya sabéis, este personaje es bastante difícil de analizar aquí en YouTube. Es realmente muy odiado por la comunidad y en parte pues lo puedo entender porque fue justamente por el plot twist final que tuvo que literalmente cambió todo el rumbo del manga. Es por eso que no tiene sentido contar su historia cronológicamente, porque teniendo en cuenta lo que vimos al final de la serie sería demasiado caótico y por supuesto demasiado largo. Además que mitad de la serie se divide en el Zetsu blanco y en el Zetsu negro, y ambos son como personajes iguales pero también algo diferentes, y vaya, un puto quilombo de cuidado que trataré de ordenar de la mejor forma que pueda, y para eso os mostraré su primerísima escena en todo Naruto. Dios mío, es impopular decir que esta escena es una completa barbaridad, y yo sé que suena absurdo, pero en serio que si nos centramos en lo que significó esta escena en su momento y lo que supondría más adelante, lo digo en serio que al menos a mí me parece increíble. Es decir, justamente después de ver uno de los combates más impresionantes de todo el manga de Naruto, seguramente el mejor hasta esa fecha, apareció este loquito por primera vez, con esa forma extraña, habiendo visto absolutamente todo de este combate. Y esta escena, al menos a mí, siempre me supuso crearme miles de teorías locas sobre él. O sea, no me diréis que no se ve fachero apareciendo de esa forma, como si fuese una planta pero a la vez también un humano, con mitad cuerpo blanco y con mitad cuerpo negro, como que Disney se apoderó en medio de él, ¿no? Además apareciendo de forma tan cool, como si todo lo tuviese controlado, haciéndome pensar si ni siquiera ese bicho es humano, cuál es su origen, por qué se unió a Akatsuki, cómo demonios lo van a derrotar y qué coño es realmente. No sé si soy el único, pero estas preguntas en serio que me pasaron por la cabeza durante literalmente años. Giraba un halo de misterio en todo a este personaje espectacular que siempre me generó gran expectación, e incluso más allá del personaje, puesto que esta escena era un fuerte mensaje del autor abriéndonos camino hacia Shippuden, donde los antagonistas serían tipos como él, serían los Akatsukis, y que justamente esta señal del cambio en la trama fuese por parte de Zetsu no es casualidad, ni mucho menos, vaya. Esto obviamente con todo el tema que él fue quien lo controlaba todo, que luego lo hablaremos, pero sobre todo pensando en el momento exacto donde Kishimoto lo introdujo, esto sí o sí es un foreshadowing. Ya debéis conocer esta palabra bastante si estáis puestos en la comunidad anime, y aunque mucha gente no lo menciona, esto es un claro foreshadowing a todo el tema de las reencarnaciones o transmigraciones de Indra y Ashura. ¿O alguien cree que es casualidad que su primera intervención en la obra fuese justamente cuando Naruto y Sasuke se enfrentaron? Sería demasiado osado decir que fue una simple coincidencia. Esto es una demostración que este elemento del personaje estuvo presente desde sus inicios, que también hablaremos de ello, pero repito, está claro que Kishimoto todo este tema lo tenía planteado desde antes, e iba a ser uno de los pilares del personaje sin duda alguna. Vale, en la segunda parte lo primero que hace es comerse a un tipo. Esto sí que no me lo esperaba, y es más, ni siquiera lo recordaba. Vamos, a simple vista esto parece algo que cambia al personaje bastante, siendo que su forma de planta, más que a una aloe vera, quizás simbolizaba una planta carnívora, y por eso uno de sus poderes era comerse a la puta gente. A ver, no me negaréis que esto es bastante raro, pero también es jodidamente cool. Es más, tuve que ir a revisarlo al manga porque no me lo creía, y a ver, hay algunas traducciones que dice algo como me lo como, qué rico el almuerzo, pero la realidad al final es que dice
dice algo más parecido a vamos a hacerlo y alguna cosa así. Pero vaya, se ve claramente en el panel, o bueno, no claramente, pero se ve bastante que vaya si se lo está comiendo, vamos. Y eso, aunque supongo que crearía en su momento más teorías sobre el personaje, la realidad es que no cambian absolutamente nada todo lo que se presenta luego con el personaje. Todo es más sencillo que decir que Kishimoto se equivocó o que el aspecto carnívoro del personaje fue un concepto desechado por el autor, ya que en un databook de esos pues se hace mínima mención del por qué ocurrió esto, siendo justamente para eliminar los rastros de todo Akatsuki. Algo que tiene sentido puesto que las dos funciones que siempre le vimos en la organización era obviamente la del control a prácticamente todo lo que se moviera en el mundo ninja y de transporte, soporte y básicamente el tipo de apoyo que hacía todos los trapos sucios, como por ejemplo llevar a los Jinchurikis al Gedo Mazo como vimos con Yugito. Por lo que sí, es extraño que se comiera una persona viva, pero teniendo en cuenta que era él el que se ocupaba de apoyar a la organización, pues se encargaba de estas cositas, porque en poder lamentablemente y con todo mi pesar por el hype que le tenía, pues no podía aportar mucho y lo tenía que hacer haciendo cosas como esta. Aunque bueno, en el databook ese también se menciona que le encanta comer los cuerpos de la gente y que por eso lo hacía. Un gusto bastante extraño, pero yo no lo voy a juzgar. Pero dejando el almuerzo de lado y centrándonos en cuando se encontró con Hidan y Kakuzu, pues a ver, este menciona algo que en serio creo que es bastante importante y que también nos puede esclarecer el camino que iba a tener el personaje. Y es que dice, el dolor engendra soledad. Lo único en lo que puedes tener fe es en ti mismo. Esto es otro aspecto revelador del personaje que nos puso Kishimoto antes de contarnos nada de su historia. Otra cosa pues que tiene sentido. Entendiendo su historia, él fue un personaje que lo hizo todo prácticamente solo, y ahora lo hablaremos, pero vaya, fue alguien que confió única y ciegamente en él y en su plan hasta el final, pese a tratar de mostrar lo contrario con todos los demás. Otras cosas que hace, obviamente, como dijimos, es hacer de soporte. Este grababa combates y luego se los enseñaba a Obito, una función que nunca se acaba de explicar exactamente, pero bueno, supongamos que puede hacerlo. Pero es curioso porque solamente trataba de ver peleas de Naruto o de Sasuke. Canónicamente fue a ver la pelea de Sasuke contra Itachi, pero también podría haber ido a ver la de Naruto contra Pain, y vaya, creo que todo esto de nuevo no puede ser casualidad. Ok, a partir de aquí es cuando realmente noté que se le daba bastante énfasis a este personaje, ya no simplemente aparecía cada 100 capítulos para hacer alguna cosa extraña o para recordarnos que existía, sino que realmente parecía tener un propósito importante en la trama principal. Su irrupción en la sala de los 5 Kages es tremenda, que os diré. Está obviamente opacada por la posterior de Sasuke, porque es obvio, mira eso, pero realmente sirvió como apoyo para Sasuke en absolutamente toda la saga, provocando y acelerando su proceso de cambio en sus ojos, incluso protegiéndolo con sus esporas y salvándolo en alguna ocasión, e incluso también le fue útil a Tobi al sustituirse por Kisame en el combate. Es decir, podemos entender que todo lo que hizo en esta saga fue para que el plan Ojo de Luna siguiera adelante, tratando de apoyar a Tobi, y también para que Sasuke siguiera evolucionando su Sharingan, cosas que de nuevo se relacionan con el final del personaje. Pero vaya, llegados a este punto está claro que con lo presentado este tipo podría haber sido algo muy distinto a lo que acabó siendo. Personalmente siempre esperé que fuese una creación mutante a raíz de los jutsus que crearan los humanos o alguna cosa así, y que quisiera venganza contra los shinobis, y todo se desarrollara en su propio arco de Shippuden o en la Cuarta Guerra Ninja. Pero como no fue así, pues es necesario diferenciar a los tres tipos de zetsus que hay en la historia. Porque sí, aunque no muchos lo sepan, al hablar de zetsu hablamos concretamente de tres versiones bastante diferentes. El primero de todos es el zetsu blanco, quien en realidad era como un clon de Hashirama creado a partir del Gedo Mazo. Este estuvo desde el inicio del flashback de Obito para manipularlo, y realmente creo que no es tan odiado. Es decir, pues sí, se hizo bastante pesado en la guerra y fue un dolor de huevos para todos los shinobis, pero eso fue sobre todo por culpa de los rellenos y todo eso. Pero pensando en él como personaje, pues en verdad fue útil, siendo literalmente el ejército de Akatsuki, cumpliendo con su papel, y eso sí, tuvo una de las muertes más pedorras de todo el manga. O sea, literalmente se levantó Sasuke y de repente lo empaló como un trozo de carne. Y hasta ahí llegó Zetsu Blanco, una participación sin pena ni gloria, pero bueno, que ahí está. Luego está el Zetsu Espiral, también desde el inicio del flashback de Obito, también para manipularlo, siendo literalmente él quien se unió a su cuerpo para que pudiese ir a por Rin, manifestando de nuevo que todo su personaje se basaba en el control, un control tan grande que incluso controló a su compañero de Akatsuki, una completa locura, motivo por el cual Obito usaría una máscara similar
similar a esta e incluso adoptaría su loca personalidad. También me gusta mucho su gracioso gag del no saber cómo se caga, lo cual es una pena, porque uno de los placeres de la vida es echar un buen ñardo por el culo. Pero bueno, aparte de esto, fue un medio antagonista en la Cuarta Guerra Ninja, hizo más bromas sobre la caca, que supongo que están bien, poseyó el cuerpo de Yamato y al final muere tristemente al acabarse el Tsukuyomi infinito, así que tampoco es que tuviera demasiada relevancia en el manga. Sin embargo, estos dos personajes no son exactamente a lo que nos referimos al hablar de Zetsu y de todas sus polémicas, sino que más bien a su contraparte, y no es por ser racista, pero con la que todo el mundo tiene problemas es con su contraparte negra. Y es que este se presentó primeramente como si fuese la encarnación de la voluntad de Madara, motivo por el cual siempre fue lógico que acabara traicionando a Obito y añadirse a su cuerpo. Desde la perspectiva de Madara estaba claro que todo lo hizo para complacerlo a él y a su plan. Le consiguió el Rinnegan, durante todo este tiempo vigiló a Obito, se pegó a este y lo trató de manipular hasta el final con el fin de cumplir con sus deseos, porque él iba a ser el salvador y el dios de este mundo que les iba a llevar a la paz mundial. O... Ay, Dios mío, ¿por dónde empiezo con esto? Aquí básicamente nos están diciendo que ese personaje que vimos durante gran parte del manga, que apoyaba en las sombras a Akatsuki, no lo hacía por Akatsuki. Aquel que apoyaba en las sombras a Obito, en verdad tampoco lo hacía por Obito. Aquel que apoyaba en las sombras a Madara, en verdad tampoco lo hacía por Madara, y en verdad todo lo hizo por y para su madre, Kaguya, un personaje que fue introducido apenas decenas de capítulos atrás. Y esto, amigos míos, obviamente, pero obviamente es el mayor problema del personaje. Pero ojo, no problema en que yo considere esto como ilógico, sino que realmente me parece un problema genuino para el personaje, que no fue tanto como lo que creo podría haber sido. Es decir, el papel de Zetsu al final de la obra fue el de hacer de puente hacia el villano final del manga, que es Kaguya, y que lamentablemente no gustó al gran público. Esto es lo que más me apena a mí del personaje, porque todo el personaje fue dedicado a este aspecto, y aunque como veremos hay ciertas cosas que cuajan muy bien, no dejan de sentirse como extrañas y salidas de repente para cohesionar a un personaje que parecía no estar en el guión antes de eso, tirando a la basura las miles de posibilidades que tenía el personaje para hacerlo solamente eso, un complemento de su madre. Ya que además, como vimos durante todo su combate, fue Zetsu quien ayudaba y apoyaba en gran parte la estrategia del combate y el cómo avanzar la pelea durante esta, algo que tiene sentido puesto que él vio infinidad de peleas durante toda la historia, pero que de igual forma no puedes dejar de pensar que ni siquiera con eso pudo ayudar a que Kaguya fuese más memorable, y realmente tampoco ayudó a que mejorara su propio personaje, porque nadie recuerda a Zetsu por lo que hizo después, sino más bien por lo que hizo antes al arrebatarnos a Madara, lo cual, aunque tenga sentido para el personaje, no deja de parecerme una mala decisión en cuanto a temática se refiere, aunque sepa que todo el manga se basa en el usar a los ninjas como herramientas, lo cual Zetsu personifica esa idea. Pero tengo problemas con eso y a eso vamos, ya que a ver, la verdadera, pero verdadera historia de Zetsu es toda la historia de los shinobis, o lo que es lo mismo, la historia para revivir a su madre. Desde los inicios históricos, este manipuló a Indra para crear un desbalance histórico en el poder de ambos hijos de Hagoromo, haciendo que los Uchiha fuesen gran parte de su plan, manipulándolos gracias a la tabla Uchiha, tratando así de que tarde o temprano, al enfrentarse a los Senjus, surgiera el poder del Rinnegan y así pudiera empezar el plan Ojo de Luna, ya que previamente la tabla Uchiha puso que la salvación para ellos sería el Tsukuyomi infinito, y eso fue justamente lo que leyó Madara, es decir, al final cayó en su propia trampa. Esto, repito, no es que no tenga sentido, pero creo que es un tanto aburrido que sea este personaje el que haya controlado a todos. Nunca fue un personaje tan relevante ni tan popular como para tener literalmente el peso de gran parte del manga de Naruto. Fue siempre un complemento, incluso en su batalla final, pero ojo, de repente él fue el que ideó toda la época de los shinobis. No sé, a mí al menos no me convence todo esto. Entiendo que el personaje se base en estar durante toda su vida en la oscuridad y manipularlo todo desde las sombras, pero al final no fue un personaje tan interesante como para hacerlo literal el motivo por el que sucede todo el manga de Naruto. No digo que sus acciones no se justifiquen en el manga, pues como he dicho, todo tiene bastante sentido y el ver cómo siempre estuvo cerca de Naruto y Sasuke lo confirma e incluso me gusta. El tema de las transmigraciones es bastante interesante a mi modo de ver, pero eso no quita
a que el personaje no tenía por qué ser explícitamente el que manipuló todo desde el inicio y el bicho negro que quería resucitar a su madre. Esos aspectos para mí son lo que le quitan puntos al personaje, porque no tenía por qué ser alguien así. Podría haber sido un ser milenario que buscase esto por, yo que sé, por otros motivos, para ayudar a Madara a hacerse más fuerte o algo así, y que lo de que escribió en la tabla Uchiha todo eso del Tsukuyomi infinito y también lo hubiese quitado, porque hace ver a los Uchiha como simples peones de un tipo negro. Sin ser racista. Que me repito, el manga de Naruto se basa en ser usados como shinobis, pero en serio, el personaje detrás de todo eso tenía que ser alguien que ni siquiera es un shinobi, que ni siquiera es alguien importante. Si este fuese el primer ninja de la historia, pues habría sido un concepto bastante más interesante, pero fue el Venom de una madre que comió el fruto del chakra. Eso es lo que no me gusta de Zetsu y lo que creo que no le gusta a mucha gente de Zetsu, que le dieron una importancia que realmente él no merecía. Aún así, creo que no todo fue malo sobre el personaje. Obviamente, me gusta como a partir de aparecer su madre, a este se le ve bastante distinto, mucho más confiado, repelente y egocéntrico, mostrándonos que al final era un niño de mamá, que a su lado se ponía todo valiente, mientras durante toda la historia estuvo debajo de todos. Lo vemos incluso reírse descaradamente de Obito, diciéndole todo tipo de cosas bastante horribles, que era un traidor, que era un fracasado, que era odiado por todo, recordado por nadie. En serio que lo hunde al tipo, no tiene ninguna piedad. Y es irónico, pues ellos realmente eran pareja en Akatsuki. Y eso justamente es lo que empezó a marcar su final. Al unirse a su madre, él empezó a creerse unas expectativas que se habían generado incluso por el mismo autor e incluso por todo lo que había ocurrido en el mundo ninja, que él se creyó que era el mejor de todos. Y eso fue lo que le empujó a su muerte. Veréis, de las pocas cosas rescatables del personaje creo que fueron sus diálogos con Naruto, puesto que creo que es él quien entendió mejor a la aloe vera y el cómo le disgustaba todo sobre su persona. Porque este, ante el inminente sellado de Kaguya, menciona que simplemente volverá a repetir el proceso y a restaurar a su madre, lo que nos viene a contar que tras miles de años creando esta historia, tras miles de vivencias a través del tiempo que le tendrían que haber ayudado a crecer, simplemente seguía siendo el mismo que inició su plan, sin hacer nada diferente, sin madurar, sin desarrollarse ni cambiar. Ni siquiera se planteó las cosas, simplemente era un niño por siempre que lo único que pensaba era en traer de vuelta a su madre. E incluso tiene la potestad de decir que alguien como Naruto, que es simplemente una pieza de la historia shinobi que él creó, no puede hacer nada para pararlo. Y todo eso justamente nos da, para mí, una de las escenas más satisfactorias de todo Naruto en general, porque nosotros hemos podido disfrutar de esta historia con todos esos ninjas de los cuales les hemos visto las tragedias, las alegrías, el amor, la vida y la muerte. Todo eso forjaron esta serie y forjaron a nuestro protagonista. Sabemos que los ninjas son herramientas y que estos fueron creados a raíz de Zetsu, eso lo sabemos, pero de igual forma en un mundo así, tanto amigos como enemigos le enseñaron a Naruto lo que significa ser un shinobi, lo que significa una vida humana. Sabemos que eso es lo que realmente conforma la historia shinobi y la historia de Naruto, y no un tipo que literalmente se pasó toda su vida escondido sin aprender nada de nadie y solamente esperando el regreso de su madre. Es por eso que lo que merecía alguien así era ser sellado por justamente aquel que aprendió de todo y de todos y que fue capaz de madurar gracias a ello. Un digno final para un niño llorón como él. Y en definitiva, así fue Zetsu, un personaje bastante controversial y bastante complicado de analizar, quien no tuvo ni un desarrollo ni una evolución, puesto que se mantuvo igual durante literalmente milenios. Irónicamente, sin ser un humano, creó la historia shinobi, y en gran parte eso fue más nocivo que positivo para el personaje, pues se sintió como un niño de mamá inútil que solamente sirvió como enganche para Kaguya, y como esta al final tampoco funcionó, pues él también se vio repercutido. Como dije, las bases del personaje me parecían mucho más interesantes de lo que acabaron dando. El hecho de tener varias actitudes en función de qué Zetsu era, creo podría
haber sido una dinámica muy interesante para el personaje si se hubiese tratado de otra forma. Ni siquiera fue alguien carismático aparte del Zetsu espiral que se cagaba encima, pero si quizás hubiese tenido eso, al menos la gente lo recordaría con gracia. Sin embargo, acabó siendo algo totalmente diferente, modificando parte de la historia que creo no era necesario modificar a estas alturas, y en definitiva un personaje que parece como si se hubiese quedado a medio hacer, sin nunca tener demasiado protagonismo, y lo obtuvo de una manera y en un momento que literalmente nadie lo pedía. Y ese fue su mayor error. Incluso he pensado que podría haberse quedado ahí como una Akatsuki que perdió en la guerra y que años después en Boruto se usara como conexión con los Otsutsukis. Quizás de esa forma se habría visto como un personaje directo que conectara con la secuela, y aunque no se desarrollara en Naruto, estaría la excusa de que sería importante en Boruto. Por eso no le dieron desarrollo, pero vaya, no sé, ideas locas mías que podrían haber conformado a este personaje. En definitiva fue un tipo muy extraño, el compañero de Obito, la voluntad de Madara y sobre todo el hijo mimado de Kaguya, el precursor de la historia ninja y por supuesto un aloe vera con muy mal genio. Ese fue Zetsu en esta historia.